Un guerrero llegó sin nombre, sin barco, sin esperanza. Ella lo encontró en la orilla, creyendo que era solo un náufrago. Pero el mar tenía otros planes. Bienvenidos a Tiempos Dulces, donde escuchas historias que tocan el alma. Prepárate, porque esta historia no es sobre partir, sino sobre quedarse. El mar estaba furioso esa tarde. Las olas golpeaban la costa como si quisieran arrancarla del continente. Era otoño, y el cielo tenía ese gris que pesa en el alma. La espuma blanca se enroscaba en la orilla como serpientes de sal, y el viento traía consigo ecos de tormentas pasadas. Entre los escombros de un antiguo naufragio, algo se movía. No era madera, no era cuerda, era un cuerpo. El hombre yacía boca abajo sobre la arena mojada, con la espalda cruzada por cicatrices y el cabello largo pegado al rostro. Su túnica estaba hecha trizas, y un hilo de sangre bajaba desde la sien hasta el cuello. El mar lo había devuelto, pero no entero. Desde el borde del bosque, una figura lo observaba. «¡Padre!», gritó la joven, sin apartar la vista del extraño. «¡Hay alguien en la playa!». El viejo herrero levantó la cabeza desde su taller improvisado, donde el humo negro de la forja se mezclaba con el aire húmedo del mar. «¿Qué has dicho, Ayla? Un hombre. Está herido. Parece que el mar lo arrojó». Sin esperar respuesta, la muchacha echó a correr colina abajo, descalza, con su vestido de lino pegado a las piernas por el rocío. Era delgada, de cabello trenzado hacia un lado y piel dorada por el sol. Sus ojos, aunque jóvenes, sabían del cansancio de los días largos. Cuando llegó hasta él, el corazón le golpeaba en el pecho. «Por favor», susurró, arrodillándose a su lado. «¡No mueras!». El hombre abrió un ojo. No habló, no sonrió, apenas respiró. Pero estaba vivo. Ayla hundió las manos en la arena, con fuerza, para no llorar. Era la segunda vez en su vida que veía a alguien arrastrado por el mar. La primera fue su madre. Aquella vez, el mar no devolvió nada. El herrero llegó poco después con un trozo de lona y una mirada dura. Miró al desconocido de arriba abajo y suspiró. «No tenemos sitio para muertos, hija». «No está muerto», respondió Ayla con una firmeza inesperada. «¿Y si es un enemigo? ¿Y si trae problemas? Entonces los enfrentaremos como siempre». El viejo bufó, pero no discutió. Con ayuda de su hija, cargaron al hombre hasta la cabaña, justo detrás del taller. Lo recostaron en un catre junto al fuego, le quitaron las botas empapadas, le lavaron la herida de la cabeza y le cubrieron el cuerpo con mantas gruesas. Durante horas no dijo palabra, solo dormía o deliraba, pero cuando cayó la noche habló. «Mi barco», susurró. Ayla estaba moliendo hierbas en un cuenco cuando lo escuchó. Se acercó. «¿Qué dijiste?» «Mi barco se hundió». «¿Naufragaste?» El hombre asintió con dificultad. «Una tormenta. Traición. No lo sé. Todo fue rápido». «¿Cuál es tu nombre?» Silencio. Los ojos del hombre se movieron de un lado al otro de la habitación. Había armas colgadas en las paredes, pieles secándose, un perro dormido al lado del fuego. «Puedes quedarte hasta que te recuperes», dijo Ayla sin insistir en el nombre. «Pero aquí ayudamos a quien se queda. Haré lo que pueda», respondió él, cerrando los ojos de nuevo. «Gracias», y volvió al silencio. Ayla lo observó un instante más. Su rostro, aunque sucio y magullado, tenía un aura que no coincidía con su aspecto. Había algo en sus manos, en la forma en que las cerraba mientras dormía, que hablaba de alguien acostumbrado al mando, a la guerra. Pero también había algo roto. Los días siguientes fueron lentos y cargados de trabajo. El desconocido no hablaba mucho, pero cada día se levantaba un poco antes, caminaba un poco más, ayudaba en pequeñas tareas. Ayla le enseñó a encender el fuego con piedra seca, a clasificar los clavos y las herramientas. Él, en silencio, reparaba cosas rotas, como si fuera lo único que supiera hacer. «¿Eras carpintero?»,
le preguntó un día. No exactamente. Entonces, comandaba hombres. Ayla arqueó una ceja. ¿Eras un jefe? Algo así. ¿Y qué hace un jefe perdido, herido y sin barco? Él la miró por primera vez directo a los ojos. Sobrevive. Una tarde, mientras el herrero fundía metal en el taller, Ayla encontró al forastero caminando hacia la playa. Lo siguió sin hacer ruido. Cuando llegó, lo vio arrodillado en la orilla con las manos sobre la arena mojada. Parecía rezar. Pero no a los dioses. Rezaba al mar. ¿Qué buscas?, preguntó ella, acercándose. Las piezas de mi alma. Tal vez el mar no se las llevó. Tal vez estaban rotas desde antes. Él la miró y por primera vez sonrió. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de madera, Ayla se quedó despierta pensando en aquel hombre. No sabía su nombre real, no conocía su historia, pero algo en ella, en su pecho, en su vientre, comenzaba a vibrar. No era solo compasión, era algo más, como si el mar no solo hubiera traído un cuerpo, sino un destino. El sol volvió a salir tras varios días de lluvia. Las nubes se abrieron en franjas delgadas y la aldea recuperó su aliento. Pero dentro de la cabaña del herrero, el ambiente seguía cargado de silencios y miradas esquivas. El hombre sin nombre, porque aún no lo había revelado, ya caminaba por sí solo, aunque cojeaba levemente. Había recuperado color en el rostro y fuerza en los brazos. Ayla lo notó al ver cómo levantaba el yunque de su padre sin esfuerzo, o cómo afilaba las herramientas con manos firmes y mirada fija. Pero había algo que no sanaba, su silencio. Cada vez que Ayla intentaba saber más de él, desviaba la conversación. ¿No tienes familia que te busque? La perdí. ¿Cómo se llamaba tu barco? Ya no importa. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Él solo la miraba y no decía nada. El herrero, por su parte, mantenía una actitud distante. Aunque agradecía la ayuda del forastero, no confiaba en él. No por miedo, sino por experiencia. Decía que los hombres que ocultaban su nombre cargaban historias manchadas de sangre. Los hombres nobles no tienen miedo de sus nombres, murmuró una noche mientras bebía hidromiel junto al fuego. Ayla, en cambio, comenzaba a ver más allá del misterio. Había notado cómo él acariciaba la madera del barco viejo con una especie de reverencia, cómo se quedaba despierto de noche, mirando el mar desde la loma, cómo su expresión cambiaba al oír niños reír a lo lejos, y sobre todo, cómo la miraba cuando creía que ella no lo notaba. Una mañana, Ayla lo encontró en la playa, recogiendo restos de madera del naufragio. Tenía las mangas arremangadas y la piel curtida por el sol. Ella se acercó con una cesta de pan recién horneado. «No tienes que hacer eso», dijo. «Ya tienes un lugar aquí». Él la miró con una leve sonrisa. «No tengo un lugar en ningún sitio. ¿Y si lo estás construyendo?» Él bajó la mirada y luego volvió a observar el horizonte. «Todo lo que construí antes lo hice con rabia, con ambición, y se lo llevó el mar». Ayla se sentó en una roca junto a él. Estaban rodeados de restos de madera, sogas rotas y fragmentos del pasado. «¿Y ahora?» Él tardó en responder. «Ahora tengo miedo de construir algo y que se lo lleve el corazón». Ella frunció el ceño. «¿El corazón?» «Sí», susurró. «Porque cuando uno empieza a sentir algo verdadero, también empieza a tener algo que perder». Ese día comenzaron a trabajar juntos en silencio. Ayla le mostró un rincón del taller donde su padre guardaba piezas viejas de barcos. Él las examinó como quien toca recuerdos. Con sus manos grandes limpió cada tabla, midió longitudes, dibujó con carbón sobre cuero seco. «¿Sabes construir barcos?», preguntó ella sorprendida. «Aprendí de niño, antes de aprender a destruirlos». Ayla no dijo nada, pero en su pecho algo se movió. Al anochecer, mientras el herrero dormía, los dos siguieron en el taller, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite.
El viento silbaba entre las rendijas de madera y el aroma del mar llegaba como un susurro. Él levantó la cabeza de los planos improvisados. ¿Por qué me ayudas? Ayla dejó de afilar una pieza de metal y lo miró. Porque vi tus ojos cuando despertaste por primera vez, y no eran los de un enemigo. ¿Y si lo fui? Entonces cambiaste. El silencio se alargó. No todos cambian, Ayla. Tú sí. Él entrecerró los ojos. ¿Cómo sabes mi nombre? Ella sonrió, con dulzura. Lo dije frente a ti muchas veces, y tú me escuchabas, aunque fingías no hacerlo. El hombre cerró los ojos un instante, luego se levantó y caminó hacia la puerta. Afuera, la luna estaba alta, reflejándose en las olas. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Ayla sin moverse. Él se detuvo. El viento agitó su cabello, el mar rugió a lo lejos. Mi verdadero nombre me fue quitado. Entonces elige uno nuevo. Él giró la cabeza, la miró. Por primera vez, no había sombra en sus ojos. Llámame Eric. Desde esa noche, Ayla comenzó a soñar con barcos, pero no barcos de guerra, barcos de madera clara, con velas suaves y espacio para 2 personas, navegando hacia un lugar donde nadie supiera sus nombres, pero todos reconocieran su paz. Los días se alargaron y el aire comenzó a oler a invierno. El taller del herrero, sin embargo, seguía lleno de movimiento. Golpes de martillo, chispas, serruchos sobre la madera rescatada del naufragio. Había vida allí dentro, vida que no se veía en otras partes del pueblo. Desde esa noche, Ayla comenzó a soñar con barcos, pero no barcos de guerra, barcos de madera clara, con velas suaves y espacio para 2 personas, navegando hacia un lugar donde nadie supiera sus nombres, pero todos reconocieran su paz. Los días se alargaron y el aire comenzó a oler a invierno. El taller del herrero, sin embargo, seguía lleno de movimiento. Golpes de martillo, chispas, serruchos sobre la madera rescatada del naufragio. Había vida allí dentro, vida que no se veía en otras partes del pueblo. Eric, como ahora se hacía llamar, trabajaba junto a Ayla en la reconstrucción de un nuevo barco. No uno de guerra, no una dracar para conquistar tierras. Era un barco pequeño, firme, con líneas suaves. Un barco para cruzar el mar, sí, pero también para volver si lo deseaba. Ayla nunca había visto a alguien construir con tanta precisión y respeto por cada pieza. Cada tabla era tratada como si tuviera alma. Cada clavo colocado como si sellara una promesa. ¿Qué estás construyendo en realidad?, le preguntó una tarde, mientras ajustaban una viga curva. Una forma de no escapar, respondió Eric, sin levantar la mirada. Ella lo observó largo rato. Sabía que él no hablaba solo del barco, pero no todos estaban tranquilos. El padre de Ayla, el herrero, los observaba cada vez con más sospecha. Veía cómo su hija sonreía más, cómo sus silencios con Eric eran cómodos, llenos de algo que él no sabía nombrar, y eso lo inquietaba. Una noche, mientras cenaban los 3 en silencio, el viejo dejó caer el cuchillo con fuerza sobre la mesa. ¿Y cuándo piensas marcharte, Eric? La pregunta fue directa como un hacha. Ayla lo miró con una mezcla de reproche y miedo. Eric, en cambio, no se inmutó. Cuando el barco esté listo, respondió. ¿Y para qué lo quieres?, insistió el herrero. ¿A dónde vas? A donde no tenga que mentir. El viejo frunció el ceño. Entonces será un viaje largo. Después de aquella noche, el ambiente se volvió más tenso. Eric pasaba más tiempo en la playa, y Ayla lo seguía a escondidas, llevándole pan, agua, clavos, lo que necesitara. Compartían miradas, palabras mínimas, risas breves. Una tarde, mientras lijaban un costado del barco, Ayla se cortó un dedo. Sangró poco, pero Eric tomó su mano de inmediato. No dijo nada. Solo envolvió la herida con un trozo de tela limpia
y la sostuvo unos segundos más de lo necesario. Cuando la soltó, los dos sabían que algo había cambiado. Esa misma noche, mientras dormían, un sonido sacudió la calma del lugar. 3 golpes secos en la puerta del taller. El herrero fue el primero en levantarse. Cargó un hacha pequeña en el cinturón y abrió la puerta con cautela. Allí, en la oscuridad, había un hombre con capa negra, montado en un caballo gris. Su rostro estaba cubierto por la sombra del manto, pero su voz era clara. «Busco a un hombre. Naufragó cerca de estas costas hace semanas». El herrero lo miró con frialdad. «Aquí no ha llegado nadie». «¿Seguro?» El forastero bajó del caballo. «Es un hombre grande, de mirada dura. Lo llaman el Lobo del Norte». El corazón del herrero dio un salto. «Ese nombre no me suena». «¿Y a su hija?», preguntó el forastero, girando el rostro hacia el interior de la casa. Tal vez ella lo haya visto. Ailá, que había escuchado desde las sombras, sintió cómo se le helaba la espalda. El Lobo del Norte. Había escuchado ese nombre una vez, en una historia de guerra. Un comandante temido que desapareció tras una masacre en el mar. Decían que se había ahogado, que los dioses lo habían reclamado, pero ahora sabía que los dioses no lo habían llevado. Estaba en su taller, con sus manos, con su silencio, con ella. El amanecer llegó con un silencio extraño. Ni las gaviotas se atrevieron a cantar. El viento, siempre presente, apenas rozaba los tejados del pequeño taller. Parecía que la aldea entera contuviera el aliento, como si todos supieran que algo había sido descubierto. O peor aún, algo estaba por revelarse. Cuando el forastero se marchó, el herrero cerró la puerta con rabia. «¿Quién eres, realmente, Eric?» Aila no dijo nada, solo se giró hacia la oscuridad, sabiendo que el amanecer no traería paz, sino decisiones difíciles. Afuera, en la playa, Eric dormía junto al esqueleto de su barco, sin saber que el pasado acababa de encontrarlo. Aila despertó antes que el sol. Había dormido mal, con pesadillas de barcos en llamas y hombres con ojos de sombra. Su padre no había dicho palabra desde la visita del forastero, pero ella lo conocía. Estaba furioso. Y cuando el herrero callaba, era porque su rabia estaba afilando una espada. Salió sin hacer ruido y caminó hasta la playa. Allí estaba él, Eric. Dormía recostado contra la quilla del barco a medio construir, con la cabeza caída hacia un lado y los cabellos mojados pegados al rostro. Aila se arrodilló a su lado. «Eric». Él abrió los ojos lentamente, sonrió al verla. «¿Ya es de día?» «Sí», respondió ella, sin devolver la sonrisa. «Y también es tiempo de hablar». Él notó el tono en su voz. Se incorporó con esfuerzo y se sentó sobre la arena húmeda. «¿Lo escuchaste?» Aila asintió. «El Lobo del Norte». Eric cerró los ojos por un segundo, como si ese nombre le doliera físicamente. «Entonces ya sabes quién soy». «No, sé quién fuiste. Aún no sé quién eres ahora». Eric tardó en hablar, pero cuando lo hizo, su voz era baja y firme, como una confesión dicha al mar. «Crecí para la guerra. Fui entrenado para conquistar, para arrebatar, para dominar. Mi padre fue jefe de un clan del norte, cruel y orgulloso. Yo heredé su nombre y su sangre, pero también heredé su condena». «¿Qué condena?» «Creer que el respeto solo se consigue por el miedo». Aila escuchaba sin moverse. Sentía que cada palabra era una piedra cayendo sobre un lago quieto. Y ella estaba justo en el centro. «Comandé hombres», continuó él. «Tomé aldeas, encendí barcos, dejé huérfanos, y cuando el mar me tragó, pensé que era justo, una forma de pagar, pero sobreviví, y cuando llegué a tu playa, por primera vez en mi vida, no quise ser encontrado». Aila se acercó y tomó su mano. «No eres el mismo que comandó esa flota. Lo vi en tus ojos desde el primer día. Tal vez, pero el mundo no olvida tan fácil. Y el hombre que vino anoche vendrá con más. No me buscan para perdonarme».
Me buscan para matarme o para arrastrarme de vuelta a un trono que ya no quiero. ¿Y qué vas a hacer? Eric la miró con una ternura que dolía. Construir ese barco, irme antes de que te arrastren conmigo. Ayla soltó su mano de golpe. ¿Eso piensas hacer? ¿Desaparecer? Es lo más seguro. ¿Para quién?, preguntó ella con lágrimas contenidas. ¿Para mí? ¿Para ti? ¿O para esa parte tuya que aún cree que no merece ser amado? Esa noche no hubo cena compartida. El herrero trabajó a solas en la forja, sin decir palabra. Golpe tras golpe, como si cada martillazo quisiera romper la decisión que ya crecía en su corazón. Ayla, en su cuarto, sostenía entre las manos una pequeña figura tallada en madera. Era la proa del barco que Eric estaba construyendo, una miniatura esculpida en silencio y dejada sobre su mesa como agradecimiento o como despedida. Al amanecer del día siguiente, el herrero bajó a la playa. Eric estaba allí, colocando la quilla final del barco. Sus manos estaban cubiertas de tierra y sal, su rostro cansado, pero sus ojos estaban en paz. ¿Así que es cierto?, preguntó el herrero sin rodeos. ¿Eres el lobo del norte? Eric se giró. No había arrogancia en su postura, solo verdad. Lo fui, y no quiero volver a serlo. El herrero caminó hasta él y lo miró de frente. Si lastimas a mi hija, no necesitarás un ejército en tu contra. Yo seré suficiente. No he venido a tomar nada. Al contrario, quiero irme antes de que le quiten todo por mi culpa. El herrero guardó silencio. Luego, sin más palabras, dejó una bolsa de clavos junto al casco del barco. Entonces termina lo que empezaste. Pero si huyes sin decirle adiós, entonces sí serás un cobarde. Eric lo vio alejarse, y por primera vez comprendió que el respeto podía nacer también del silencio y del perdón. El barco estaba casi terminado. Los días pasaban con el sonido constante del martillo, el roce del metal y el crujir de la madera ajustándose a su destino. Las manos de Eric y Ayla trabajaban como si tejieran algo más que un navío, como si cada clavo, cada tabla fuera una forma de decirse lo que aún no se atrevían a nombrar. Desde lejos, el herrero observaba en silencio. No aprobaba del todo, pero tampoco intervenía. Sabía que hay una mañana, mientras el rocío aún brillaba sobre los arbustos cercanos, Ayla se acercó al barco con una cuerda entre las manos. Eric ya estaba allí, midiendo el ángulo del timón. Cuando la vio llegar, sonrió. «Está quedando hermoso», dijo ella mirando el casco barnizado con resina. «Lo hicimos juntos, pero tú lo soñaste». Eric la miró con suavidad. «No, yo lo necesitaba. Pero tú me enseñaste a soñarlo». Ayla bajó la vista. El viento jugaba con su trenza y con los restos de serrín que flotaban en el aire. «¿A dónde irás cuando esté listo?», Eric suspiró. «No lo sé. A algún lugar donde nadie me recuerde. Donde pueda ser solo un hombre, no un nombre maldito. ¿Y si te dijera que ese lugar puede ser aquí? ¿Con los hombres que vienen a buscarme? Conmigo». Silencio. Profundo. Doloroso. Eric se acercó lentamente. Sus pasos eran firmes, pero no agresivos. Se detuvo frente a ella. Podía oír su respiración, ver la luz del sol reflejada en sus pupilas. «Ayla, tú eres lo único verdadero que he tenido en toda mi vida. Entonces quédate. Si me quedo, estarás en peligro. Si te vas, me romperé». Eric levantó la mano y la apoyó con ternura en la mejilla de Ayla. Ella no se apartó. Cerró los ojos, como si ese gesto calmara toda la tormenta interna. «Nunca quise amar», susurró él. «Pero cuando abrí los ojos en esa playa, supe que el mar no me había devuelto por accidente. Me trajo a ti». Entonces se besaron. No con desesperación, no con prisa, sino con la calma de quien ha encontrado algo sagrado, un primer beso que no pide, sino que promete. Aquel mismo atardecer,
El cielo se tiñó de rojo, y no por el romance. Un grupo de jinetes cruzó la colina, con capas negras y emblemas de guerra. Eran 6, llevaban lanzas y escudos. Sus caballos levantaban nubes de polvo que se mezclaban con la brisa salada del mar. Ayla los vio desde la playa. Su rostro se tensó. Eric salió del taller justo a tiempo para verlos descender. No dijo nada. Solo apretó los puños. ¿Son ellos? Sí. ¿Qué quieren? Lo que queda de mi nombre. O mi cabeza. El herrero salió con su hacha al hombro. No los dejaremos entrar, dijo con decisión. No puedes luchar contra todos. No estaré solo. Eric puso una mano sobre su hombro. No quiero que mueras por mí. Tú ya moriste una vez. Ahora es momento de vivir por algo. Ayla observó a ambos hombres y por primera vez sintió un miedo real de perder. Los jinetes se detuvieron a unos metros de la entrada al taller. Uno de ellos desmontó. Era joven, de rostro afilado, y con una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. «¿Eric, el lobo del norte?» Eric dio un paso adelante. «Ese nombre murió en el mar». «No para nosotros», respondió el jinete. «Tu hermano aún vive, y te exige de vuelta. Dice que la guerra que iniciaste no ha terminado». Eric respiró hondo. «La guerra nunca me perteneció. Yo solo fui su herramienta». «Entonces sé herramienta una vez más, o moriremos todos aquí». El silencio se volvió más espeso que el aire salado. Eric bajó la mirada. Luego alzó la voz. «Dile a mi hermano que si quiere verme que venga él, pero que venga como hombre, no como rey». «Vendrá», respondió el jinete, «y traerá fuego». Los jinetes se marcharon, dejando huellas profundas en la arena. Ayla las observó mientras se borraban poco a poco con el viento. Esa noche, Eric no durmió. Ni Ayla, ni el herrero. El barco seguía allí, hermoso, casi listo, pero ya no parecía un medio para huir. Ahora parecía un juramento, un punto final o un nuevo comienzo. El sol apenas había salido cuando el herrero entró en la cocina. Llevaba el rostro tenso, la camisa manchada de hollín y la mandíbula apretada como si masticara una decisión que aún no podía tragar. Ayla lo observó mientras revolvía el caldo. Sabía que vendría, que no dejaría pasar más tiempo sin decir lo que hervía en su pecho desde hacía días. «Te vi con él anoche», dijo sin rodeos, mientras dejaba una piedra caliente sobre el barril de agua. «Lo sabes desde antes», respondió ella sin dejar de mirar la olla. «Sí, pero hay una gran diferencia entre sospechar y ver a mi hija besar al hombre que fue conocido como el Lobo del Norte». Ayla se giró lentamente. Sus ojos no temblaban. «Ya no lo es». «¿Y eso basta?» «Basta para mí». El herrero apoyó las manos sobre la mesa con fuerza. La madera crujió. «Ese hombre tiene enemigos, Ayla, enemigos que no vienen a negociar. Vendrán a quemar, a destruir, a tomar lo que encuentren. ¿Estás dispuesta a ver este lugar arder por él? Estoy dispuesta a arder con él, si eso significa no volver a vivir dormida». El silencio que siguió fue brutal. El herrero respiró hondo, cruzó los brazos y bajó la voz. «Tu madre me amó así, con esa misma decisión, con esa misma luz en los ojos, y por eso la perdí». Ayla sintió que su corazón se encogía. Caminó hacia él, despacio, y apoyó la frente en su pecho. «No lo perderás a él, padre. Yo no dejaré que lo arrastren de nuevo al infierno, y tampoco dejaré que te destruyas tratando de impedirlo». Él cerró los ojos y la abrazó en silencio. Aquella mañana no se volvió a hablar de guerra, pero algo había cambiado, algo se había sellado en esa conversación. Eric, sin saberlo, ya no estaba solo. Al caer la tarde, comenzaron a llegar los rumores. Un par de aldeanos, pescadores del norte, contaron haber visto humo en el horizonte. Se decía que otro grupo de jinetes se acercaba. Esta vez no vendrían a hablar.
Eric escuchó la noticia mientras ayudaba a tensar las cuerdas del mástil recién colocado. Su expresión no cambió, pero sus manos temblaron al atarlas. Ayla lo notó. ¿Estás pensando en huir? Estoy pensando en sobrevivir. ¿Y nosotros? Eso es lo que más me duele. Eric se apartó, caminó hacia el borde de la playa y se quedó mirando el horizonte. Sus botas se hundían lentamente en la arena mojada. El viento soplaba con fuerza, como queriendo empujarlo lejos, como si el mar lo llamara de nuevo. Pero no era el mar quien ocupaba sus pensamientos. Era ella, Ayla. Aquella noche, la aldea entera pareció sumirse en un murmullo extraño. Nadie dormía del todo. El herrero afilaba herramientas viejas, otros vecinos cerraban puertas con tablones y los más ancianos rezaban a los dioses antiguos para que pasaran de largo. Ayla bajó al taller con una linterna de aceite. Encontró a Eric sentado junto al barco, acariciando la proa con la yema de los dedos. Sus ojos brillaban, mas no por la luz. «Es hermoso», susurró ella, sentándose a su lado. «Lo construimos con esperanza», respondió él. «Y ahora puede ser la única salida». «¿Para quién?» «Para ti». Ella lo miró, herida. «¿Quieres que me marche?» «Quiero que vivas, quiero que veas el invierno, que toques la nieve con las manos, que tengas hijos, que sonrías sin miedo. No quiero nada de eso si tú no estás». Eric apretó los dientes. Se puso de pie y se alejó unos pasos. «No puedes amarme, Ayla. Ya lo hago, y eso no va a cambiar solo porque tú quieras protegerme de ti mismo». Él se volvió hacia ella, con los ojos enrojecidos. «No soy el hombre que mereces». «No, pero eres el hombre que elegí». Ayla se levantó también. Caminó hacia él sin miedo, con los pies descalzos sobre el suelo de piedra. Lo abrazó sin pedir permiso. Eric tardó un instante, pero la rodeó con sus brazos, y allí, en medio de herramientas oxidadas y restos de brea, se prometieron en silencio, aunque no sabían si vivirían para cumplirlo. Mientras tanto, en una colina no muy lejana, antorchas se encendían. Los hombres del hermano de Eric ya estaban cerca y no venían a hablar. El cielo amaneció cubierto, como si presintiera que algo estaba por romperse. No llovía, pero el aire traía un peso extraño, denso. La aldea se había despertado antes del alba. Los perros ladraban sin motivo, los niños eran mantenidos dentro de casa y las mujeres caminaban con los ojos bajos, recogiendo agua como si eso pudiera protegerlas de lo que se avecinaba. Eric subió a la colina antes de que el sol tocara el mar. Desde allí, con el viento golpeándole el rostro, pudo verlos, lanceros, jinetes, hombres a pie. Eran más de una docena. Avanzaban lentamente en formación, sin urgencia, como quien ya sabe que ha ganado. El barco, aún sin botar, reposaba en la arena, brillante con la resina seca, como si no perteneciera a aquella tierra, como si esperara algo más que olas. Ayla llegó detrás de él en silencio. Llevaba una capa corta de lana, los cabellos sueltos y el rostro serio. Ya no parecía una hija de herrero, parecía alguien dispuesta a desafiaros deuses. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó sin rodeos. «Horas, tal vez menos». «¿Qué piensas hacer?». Eric tragó en seco. «Pensé en irme anoche, solo, pero luego me di cuenta de que huir no es redención, solo es silencio. Y si enfrentarlos no es redención tampoco, sino suicidio, entonces que mi muerte tenga sentido». Ayla lo miró con fuerza, no con súplica, con alma. «Tu vida tiene más sentido que eso». Él bajó la vista. La tensión en sus hombros por un instante pareció ceder, como si ella tuviera el poder de desarmar armaduras forjadas en guerra. El herrero apareció poco después. Llevaba su viejo martillo al cinto, una mirada endurecida por años e instrucciones claras. «He escondido a algunos niños en la cueva del este. Si esto se vuelve un infierno, Ayla,
Vas con ellos. No voy a irme. No estoy preguntando. Y yo no estoy obedeciendo. El herrero miró a Eric. ¿Y tú? ¿Qué decides? Eric respiró hondo. No soy quien fui. Pero si hoy me toca empuñar un arma, no será por venganza, será por lo único que vale la pena defender. El herrero asintió. Luego, sin decir nada más, se dio media vuelta y volvió al taller. Al mediodía, los jinetes llegaron. La arena crujía bajo los cascos de los caballos. Los aldeanos se alinearon en la costa en silencio. Algunos temblaban, otros empuñaban herramientas oxidadas como si fueran espadas. Nadie habló. El primero en desmontar fue un hombre alto, vestido con cuero oscuro, con una trenza gruesa y una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. Era el hermano de Eric. «¿Cuánto tiempo sin verte, hermano?», dijo, esbozando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Eric caminó hacia él, sin armas, con el pecho descubierto. «Tiempo suficiente para entender quién soy en realidad. ¿Y quién eres ahora?». «Un hombre que ya no le teme al amor». El hermano rió con desprecio. «Qué bonito suena eso, pero no sirve para gobernar. Ya no quiero gobernar. Entonces, ¿qué quieres?». «Vivir libre». El hermano escupió sobre la arena. «Eres una vergüenza. Y tú, una cadena». El ambiente se volvió denso. Los hombres de ambos lados se tensaron. «Última oportunidad, Eric», dijo su hermano. «¿Subes a ese caballo conmigo o convertimos este lugar en cenizas?». Eric lo miró, luego giró la cabeza hacia la colina. Ayla estaba allí, observándolo. No dijo nada, pero con la mirada bastó. «Prefiero arder», dijo Eric, «antes que volver a una jaula». El hermano levantó la mano. Los arqueros prepararon sus arcos, pero entonces algo inesperado sucedió. Una flecha cruzó el cielo y se clavó en la pierna de uno de los jinetes. No venía del grupo de Eric, venía del bosque. Alguien desde la espesura había decidido defender su tierra, y con ese disparo la batalla comenzó. Los aldeanos se lanzaron hacia adelante. Eric tomó una espada del suelo. El herrero blandió su martillo como si fuera parte de su propio brazo. Ayla bajó corriendo por la colina con una lanza corta entre las manos. El sonido del metal chocando llenó la playa. El caos se había apoderado de la playa. Los cascos de los caballos levantaban la arena. Las antorchas caídas ardían sobre los tablones y el mar rugía detrás como un dios impaciente. Gritos, choques de acero y la respiración entrecortada de los vivos y los heridos tejían una sinfonía de furia. Eric se abría paso entre los enemigos con la espada que había tomado del suelo. No era la suya, no tenía nombre ni historia, pero en sus manos era suficiente. Los movimientos que su cuerpo había aprendido en la guerra regresaron como fantasmas. Pero esta vez cada golpe tenía otro propósito. No buscaba gloria, ni venganza, solo proteger. Ayla se movía entre las sombras, rápida, precisa. No era una guerrera entrenada, pero sus manos no temblaban. Llevaba un cuchillo escondido en la cintura y una lanza corta que sabía usar lo justo. No se arrojaba al centro del combate, pero cada vez que veía a alguien caer, corría para ayudar. Vendaba, cubría, sostenía, y su mirada buscaba siempre a Eric. El herrero, por su parte, luchaba como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Su martillo resonaba con cada golpe, desarmando escudos, rompiendo espadas, desestabilizando jinetes. Sus brazos, endurecidos por años de forja, eran ahora herramientas de defensa. «¡Por Ayla!», gritó al derribar a uno de los invasores. «¡Por esta tierra!». Los aldeanos, al escucharlo, respondieron con un grito unísono. Y la playa, por un instante, pareció resistir. Pero la sombra del hermano de Eric aún no se había movido.
Observaba desde una duna baja, con los brazos cruzados, el rostro imperturbable. Solo cuando vio caer a su tercer hombre, montó su caballo y descendió lentamente. Eric lo vio acercarse. Ambos sabían que el verdadero duelo estaba por comenzar. Los demás instintivamente se apartaron. El ruido bajó, como si el viento mismo se agachara a escuchar. «¿Tanto te cuesta aceptar lo que eres?», preguntó el hermano desmontando. «No puedes borrar la sangre de tus manos con un beso de campesina». «Tal vez no, pero puedo elegir no seguir manchándolas». «Entonces, muere con tus decisiones». El hermano desenvainó su espada. Eric también. El combate entre los dos fue limpio, preciso, sin rabia pero con peso. Se conocían demasiado, sabían los tiempos, los gestos, las trampas. Era como ver a un reflejo luchar contra sí mismo. Cada choque de acero era un recuerdo, cada esquiva una cicatriz del pasado. Ayla, desde lejos, contenía la respiración. El herrero, herido en el brazo, apoyaba la espalda contra una roca y murmuraba plegarias antiguas. Los aldeanos observaban en silencio, porque en ese momento ya no era una lucha por un hombre o una aldea, era un juicio. Y el mar escuchaba. El hermano de Eric logró golpearlo en el hombro. La sangre brotó, pero Eric no cayó. Retrocedió solo un paso, luego avanzó con fuerza renovada. Recordó a Ayla, su voz, su ternura, la noche en que lo abrazó sin hacer preguntas. La promesa muda de construir un barco juntos, de ir a donde nadie supiera sus nombres. Y entonces encontró una abertura. Desvió la espada del hermano, giró sobre sí mismo y lo desarmó con un golpe seco. El arma del otro cayó a la arena. Eric lo apuntó con la suya. «Hazlo», dijo su hermano con desprecio. «Acaba conmigo como acabaste con tantos otros». Eric bajó la espada. «No más». «¿No vas a matarme?» «No, pero tampoco volveré contigo». El hermano lo miró, confundido, y luego, con una furia ciega, sacó un cuchillo oculto bajo la capa, pero antes de que pudiera usarlo, una lanza cruzó el aire. Ayla, el arma, se clavó en el pecho del atacante con precisión. El cuerpo cayó sobre la arena como un peso inútil. El mar, en ese momento, lanzó una ola más fuerte, como si aprobara la decisión. Eric corrió hacia Ayla. La abrazó sin decir una palabra. Ella lo sostuvo temblando. «No quería», dijo con la voz quebrada, «pero iba a matarte». «Lo sé», respondió él apretándola contra su pecho. «Y me salvaste». Los hombres que quedaban del grupo enemigo observaron el cuerpo de su líder en silencio. No huyeron, simplemente soltaron sus armas y se fueron caminando. El juicio había terminado. El mar, calmo por primera vez en días, comenzó a retroceder suavemente. Las llamas del taller se habían apagado, los heridos eran atendidos, algunos lloraban, otros cantaban viejas canciones de resistencia. Eric y Ayla, tomados de la mano, se sentaron frente al barco. El herrero se les unió poco después, con una venda tosca sobre el brazo y los ojos húmedos. «¿Lo terminamos mañana?», preguntó. «Sí», respondió Ayla, «pero no para huir». «No», agregó Eric, «para empezar». Y el mar, por primera vez en mucho tiempo, guardó silencio. Los días que siguieron fueron silenciosos, como si la tierra misma estuviera en recuperación. La playa, antes marcada por huellas de guerra y sangre, comenzó a lavarse con las mareas. Las antorchas ya no ardían, los gritos se habían disipado y las espadas se guardaron. Pero no todo había vuelto a ser como antes, porque algo profundo había cambiado. Ya no eran solo un herrero, su hija y un forastero con pasado incierto. Ahora eran memoria, cicatriz y comienzo. El herrero fue el primero en regresar al trabajo. No hablaba mucho. Tenía el brazo aún vendado y una leve cojera, pero eso no le impidió volver a su forja.
Con cada golpe de martillo parecía empujar el dolor fuera del cuerpo. Ayla pasaba sus días entre el taller, el campo y los heridos. Curaba, escuchaba, cocinaba, pero algo en su andar había cambiado. Era más firme, más sereno. Ya no era la joven que miraba el horizonte con nostalgia, sino la mujer que había tomado decisiones de fuego y sobrevivido. Eric, por su parte, se quedó en la playa. Cada mañana, al salir el sol, caminaba hasta el barco y lo tocaba como si confirmara que aún estaba allí, que aún había un futuro por construir. El día en que decidieron terminarlo, el cielo estaba claro y el viento era suave. Los tres se reunieron en torno a la quilla. Habían traído sogas, herramientas, resina, telas, pero sobre todo habían traído silencio, un silencio lleno de significado. Ayla fue la primera en hablar. ¿Qué nombre tendrá? Eric se quedó pensando. Antes habría elegido algo como Tormenta del Norte o Orgullo del Lobo. El herrero arqueó una ceja, medio en burla. Espero que no elijas ninguno de esos. Ayla sonrió. ¿Y ahora? Eric miró a los ojos de Ayla, luego al mar. Raíz, dijo, porque no quiero que me lleve lejos, sino que me devuelva a donde pertenezco. El herrero asintió. Era un buen nombre, firme, verdadero. Trabajaron todo el día. El barco fue sellado, amarrado, limpiado. Le colocaron las velas, ajustaron el timón. Y cuando el sol comenzó a caer, lo arrastraron entre todos hasta tocar la espuma. No era una embarcación de guerra. No tenía garras ni cabezas talladas, pero tenía alma, una nueva. El mar, por primera vez en semanas, estaba manso, como si también quisiera ver. Esa noche la aldea celebró, no con ruido, sino con fuego lento, canciones suaves, pan recién horneado. Había niños corriendo, viejos contando historias, y una calma rara que se asentaba sobre los hombros de todos. Eric se sentó junto al fuego con Ayla a su lado. ¿Crees que podremos vivir aquí?, preguntó él sin mirar directamente. Creo que ya estamos haciéndolo, respondió ella. Siempre temí dejar de ser el hombre que todos temían. Sentía que, si no me respetaban por el miedo, no me respetarían por nada. Y ahora, te respetan por lo que callas, no por lo que gritas. ¿Tú me respetas? Te amo, respondió Ayla sin titubear. Y eso incluye respetarte incluso cuando te rompes. Eric cerró los ojos, no como quien se rinde, sino como quien, por fin, descansa. Al día siguiente una decisión fue tomada. No habría viaje, no por ahora. El barco sería botado, sí, pero no para partir, sino para pescar, transportar, unir. Raíz no sería un símbolo de huida, sino de permanencia, de reconstrucción. Los días siguientes trajeron calma. Eric enseñaba a los jóvenes del pueblo a trabajar la madera. El herrero, a pesar del dolor, volvía a levantar el yunque. Ayla organizaba pequeños encuentros entre las mujeres para compartir conocimientos, remedios, recetas. La aldea, que antes había sido solo una costa olvidada, comenzó a convertirse en un refugio, y todo por culpa de un naufragio, o tal vez por gracia de él. Una tarde, Eric se detuvo frente al barco mientras el sol caía. Ayla se acercó, envuelta en una capa gris claro, con los cabellos sueltos. «¿En qué piensas?», preguntó. «En cómo el mar no me quitó todo, solo me dejó justo lo que necesitaba». Ella lo tomó de la mano. «¿Y ahora?» «Ahora quiero enraizarme aquí. Si el mundo vuelve a buscarme, que me encuentre en paz». «¿Conmigo?» «Contigo. Y con todo lo que venga». Ella se inclinó y lo besó suavemente. Luego caminaron juntos hacia la aldea, mientras el barco quedaba detrás, flotando sobre aguas tranquilas, con su vela bajada y su nombre grabado en el costado. Raíz. Porque a veces, lo que parece el fin, es solo el primer paso hacia el hogar. Pasaron los inviernos. El mar cambió de humor muchas veces, la aldea también. Ya no era solo una costa remota,
Había más casas, más risas, más manos construyendo y menos armas colgando de las paredes. Los días de batalla se habían vuelto recuerdos. No fantasmas, sino marcas que enseñaban. Nadie olvidaba lo que se había vivido, pero ya no dolía. Solo recordaba. Y en medio de esa vida nueva, Eric ya no era el lobo del norte, era simplemente Eric. El barco, Raíz, seguía en uso. No viajaba lejos. Llevaba sal, pescados, niños curiosos y leña. Algunas tardes servía para pequeñas ceremonias, bodas, bautismos, silencios. Nunca se alejó de la costa más de lo necesario, como si supiera que su mayor viaje había sido llegar. Ayla caminaba por la playa con un niño en brazos. Tenía los ojos de Eric y las cejas firmes de su abuelo. Se llamaba Ibar y acababa de cumplir 5 años. «¿Por qué el barco no vuela, mamá?», preguntó. «Porque está hecho para tocar el agua, no el cielo», respondió Ayla sonriendo. «Pero si cierras los ojos mientras navega, puede parecer que vuelas también». El niño lo intentó. Cerró los ojos y extendió los brazos mientras la brisa marina le acariciaba el rostro. Luego rió, con esa risa de quien aún cree en todo. «Sí, estoy volando». Ayla lo besó en la frente. «Vuelas porque tienes un padre que te enseñó a ser libre». Eric los observaba desde la colina, donde solía vigiar el horizonte. Ya no buscaba jinetes. Ahora solo contaba las nubes. Sus cabellos estaban más claros y algunas arrugas dibujaban su frente. Pero había algo en su andar que no había cambiado. La forma en que cargaba el mundo sin que pareciera una carga. A su lado, el viejo herrero, más canoso, más lento, pero aún fuerte. «Nunca pensé que viviría para ver esto», dijo el herrero. «Un barco llamado Raíz, un nieto que corre, y un forastero convertido en hijo». Eric sonrió. «Ni yo pensé que viviría para merecerlo». El herrero lo miró con respeto. «No se trata de merecer, se trata de quedarse lo suficiente para construirlo». Esa noche hubo una pequeña fiesta, nada grandioso. Pan, sopa caliente, una fogata. Alguien trajo una flauta, otro un tambor, y sin planearlo la música nació. Ayla tomó la mano de Eric. «Baila conmigo». Él rió. «Sabes que no sé. No importa, solo sígueme». Bailaron bajo las estrellas, entre risas de niños y canciones antiguas. El herrero los observaba desde un banco, con los ojos húmedos y una copa de hidromiel en la mano. Más tarde, cuando el fuego se convirtió en brasas, Eric y Ayla caminaron hasta el borde de la playa. El barco dormía, meciéndose con suavidad. «¿Crees que algún día tendremos que irnos?», preguntó ella. «Quizá, pero no huiremos. Partiremos por elección, no por miedo. Si alguna vez sentiste que eras solo un náufrago en esta vida, si alguna vez alguien te tendió la mano cuando más lo necesitabas, entonces esta historia fue también un poco tuya. Suscríbete a Tiempos Dulces para seguir creyendo en los milagros que llegan sin anunciarse. Y si quieres ver otra historia que te hará sentir aún más fuerte, haz clic ahora en el video que aparece en pantalla, porque algunas historias no solo se escuchan, se sienten.